Piensa la gente que porque ya te fuiste y te tronaron y te pusieron una toalla en el cuello y te jalaron y ese tronido ya ayudó a todo y eso es mentira. Imagínate que las personas en vez de tomar agua, toman refresco o Cerveza. toman bebidas bien azucaradas o incluso también toman suplementos. Pero esos suplementos requieren agua. La columna vertebral tiene una conexión pues directa con el cerebro. Bienvenidos, 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 bienvenidos todos. Estamos como todos los lunes a las 9 de la noche aquí en su programa Escritores en Acción. Alejandro. Arrancamos, mi Adelante. querido Carlitos. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos, como ya es costumbre, todos los lunes a las 9 de la noche en este maravilloso programa donde siempre tenemos un invitado de lujo y hoy no es la excepción. Hoy vamos a contar con la presencia de una mujer extraordinaria que está haciendo cosas maravillosas y pronto van a escuchar de ella. Así es que, por favor, no se pierdan todo este maravilloso programa porque estoy seguro que van a aprender cosas que ni se imaginan. Pero antes que darle la entrada a ella, primero voy a presentar a todo el equipo de trabajo. Mi querido Armando Ordóñez, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, mi hermano, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan, nos siguen por Facebook. Bienvenidos a su programa En Acción, Escritores en Acción. Gracias y esperamos a Wendy. Gracias, amigo. Querido Marco Navarrete, ¿cómo te encuentras el día de hoy, hermano? ¿Qué tal tu día y cómo va todo? Cuéntanoslo ya. Así es, mi queridísimo Alex, ya saben, en su programa número uno de los lunes favorito, así que no se despeguen porque también va a estar interesante. Es un tema que prácticamente no hemos tocado, pero creo que también es útil que todas las personas sepan de este tipo de terapia. Yo lo podría llamar terapia porque a mí me ha servido de Eso. terapia física, sí. Así que, Alex. Gracias, querido Marco. Querido Carlos Quintanar, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa Escritores en Acción. Ya saben que nuestro trabajo es traerle información variada, escritores de diversos temas. Y hoy abre aquí un espacio muy interesante nuestra invitada, porque el tema que vamos a tratar efectivamente no se había tratado. Y es que sí, como ella misma nos lo comentaba, no hay muchos libros sobre este tema, escritos en la forma en que ella lo plantea. Así que por mí, bienvenida. Adelante, Alejandro. Pues nada, para darle la entrada como debe de ser a nuestra invitada del día de hoy, me quiero atrever a decirle a Marco Navarrete que por favor nos lea y le dé la bienvenida. ¿De quién estamos hablando hoy, mi querido Marco? Cómo no, mi queridísimo Alex. Estamos hablando de Wendy Jiménez. Es una mujer que hoy nos invita a cambiar la forma en la que entendemos la salud, el cuerpo y el bienestar. Ella es especialista en quiropráctica, con más de 10 años de experiencia en la práctica clínica y docente. O sea, aparte de practicar, enseña. Ella se formó en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec con una maestría en Ciencias del Deporte y Ejercicio. Wendy nos propone algo poderosísimo y a la vez sencillo. Y de verdad, se los digo, que para mí, que cuando damos terapia es importante, y se los digo a los pacientes también, escuchar al cuerpo, respetar su inteligencia innata y recordar que la sanación no siempre viene de afuera, sino de nuestra capacidad interna de equilibrio. Su libro nos habla de conciencia, responsabilidad personal. Así que hoy vamos a conversar sobre cuerpo, emociones, hábitos y esa farmacia interna que muchas veces olvidamos que existe. Adelante, mi queridísimo Alex. Pues ahora sí, nada más y nada menos que con ustedes, la queridísima Wendy Jiménez con su libro Más allá de la quiropráctica. Wendy, bienvenida a este tu programa Escritores en Acción. Gracias y bienvenida, amiga. Ay, hola, buenas noches a todos. Miren, de todo lo que estamos hablando y lo que presentaron, muchas gracias. Me siento muy arropada con ustedes, su presentación. Y pues bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y muy sorprendida, ¿eh? O sea, tienen un equipo de trabajo tan bonito. Y se los vuelvo a decir, me siento en un lugar muy adecuado porque sabemos de lo que estamos hablando. Cada uno de ustedes tiene un libro
y sabemos qué representa haber sacado un libro, ¿no? Entonces, muy feliz de estar aquí, de compartir el espacio y de que aprendamos juntos. Excelente, querida Wendy. Pues yo voy a arrancar con la primera pregunta, que es la clásica, y es, Ujú. ¿qué te orilló, qué te llevó a escribir este primer libro? Ah, ok. Pues bueno, este libro yo digo ahorita es un bebé porque acaba de salir, fue en junio que estuvimos haciendo como todo el movimiento y tuve mentores, tuve coach que estuvieron como trabajando conmigo, pero uno de ellos nos decía, ¿no? Ustedes tienen que hacer un libro, pero lo que más me marcó de eso fue, ¿qué nombre le van a poner a su libro? Y Mm. ahí entró como la palabra, la pregunta, el decir, yo podría hacer un libro. Y en ese tiempo, o sea, es como la historia, ¿no? Hace 6 años atrás, yo le iba a poner al libro, vea la causa. O sea, porque hay veces que estamos viendo el dolor y no la causa, ¿no? Mi área es quiropráctica como tal, y pues tengo la especialidad en el deporte, pero yo lo que veía era el tema de decir, no, vamos a ver la causa y trabajar con la columna vertebral. Pasó el tiempo y yo empiezo a explicar todo lo que quiero que tenga mi libro y llegamos con el nombre de Más allá de la quiropráctica. Y ahora pues ya se volvió realidad esto, nos hicieron que pusiéramos qué era lo que iba a tener nuestro libro y creo que algo bien importante es lo que dice uno, ¿no? O nos enseñan aprender a decretar lo que queremos, aprender a escribir, ponerle fecha y tener un objetivo claro hasta que lo llevemos a la realización. Y pues un mentor fue el que me puso la semillita y lo seguimos llevando hasta que se convirtió en realidad. Qué interesante y sobre todo en el tema de mentores, me imagino que fue por allá en uno que se llamaba Máximo Compromiso. ¡Guau! Así acertado. Entonces sí sé con quién, Sí, sí sí, sé, sí sé quién es tu definitivamente. mentor, también fue mi mentor, entonces coincidimos en eso, querida Wendy. Te paso al querido Armando que tenía una pregunta para ti. Hola Wendy, Ay, bienvenida, buenas noches. Fíjate que te estoy escuchando y hablan de mentores, pero a mí realmente hola, buenas noches. Ok, buenas noches. A mí realmente la pregunta que te quiero hacer es directamente a tu persona. qué te lleva a irte por la quiropráctica? Y además, ¿qué es lo que te empuja, aparte de los mentores, en tu interior, empezar a desarrollar este libro? Híjole, traemos como mucha historia, una historia para mí muy bonita porque esto no fue como algo que surgió de repente o se me ocurrió o que de repente no sabes ni qué quieres. Fíjate, Armando, haces una pregunta tan linda porque yo desde que estaba pequeñita les decía a todos en mi familia, yo cuando sea grande yo voy a ser Dora. A todos les decía eso, o sea, yo algo ya lo traía muy claro, muy presente, ¿sabes? Entonces, cuando me meto a la prepa, sale a relucir la maestra de química, porque ella nos enseña todos los cambios fisiológicos, químicos por el metabolismo de la columna vertebral y a nivel hormonal, cómo hacían los cambios físicos, bioquímicos en el organismo cuando comíamos. Entonces nos empieza a explicar sistema nervioso central, periférico, simpático, parasimpático, reacciones químicas, óxido reducción. Y entonces yo me doy cuenta ahí que la columna vertebral tiene una conexión pues directa con el cerebro y yo decía, wow, esto está súper interesante, pero quedó en química, ¿sabes? Entonces, cuando yo hago los exámenes para entrar a la Universidad de Medicina, no me quedaba y no me quedaba, y conozco esta universidad tan hermosa que es la UNEVE y entro en la quinta generación. A nivel mundial no había universidades de gobierno, fíjate, ¿eh? O sea, aquí en México es la primera universidad de gobierno de quiropráctica.
porque si tú querías estudiar quiropráctica, te tenías que ir al extranjero a estudiar. Entonces, aquí en México era la primera universidad, quinta generación es la mía, y cuando yo no me quedo en medicina, escucho de la quiropráctica y había acupuntura y había gerontología, atención al adulto mayor. No, pues yo estaba clarísima a dónde iba. Yo ya iba directo a columna vertebral por mi maestra de química que nos enseñó todas las divisiones, ¿sabes? Y entonces ha sido un lugar que ahora también un doctor me decía la frase de no busques el lugar te busca a ti. Y esa frase me resuena mucho porque cuando yo estudié quiropráctica, yo no sabía qué era, pero sabía que estaba en el lugar indicado porque la maestra de química nos había enseñado las cosas y no puede, ya es que luego dicen que son los médicos frustrados, ¿no? Y yo digo, no, a mí me buscó la quiropráctica, soy muy feliz de ser quiropráctica, tengo la especialidad en el deporte, sigo viendo la biomecánica del cuerpo y eso me inspira a estar escribiendo este libro, para que la gente conozca cómo es la de su metabolismo y cómo hay una farmacia interna que puede generar esa regeneración cuando sabemos utilizar el cuerpo. Qué No, hombre, increíble, pues está excelente. Muchas gracias, Wendy. qué increíble, Wendy. Todo lo que mencionas está Gracias. La verdad es que bastante interesante. Uno cuando habla de la quiropráctica normalmente habla de hueseros. Vamos con el huesero, porque no sabemos, la verdad es que no sabemos. Y bueno, le paso la pregunta. No. ¿Quieres contestar eso? ¿De qué? ¿De los hueseros? No, sí, sí, bueno, es que nada más así, pero vi que querías decir algo, por eso te pasé la palabra. Pero si no, le paso la palabra al buen Marco Navarrete. No. Bueno, sí, yo sí tengo una pregunta más que para la audiencia que nos esté viendo, porque ¿qué crees que, o sea, de algunas personas que han ido, por ejemplo, a las terapias que damos allá en el centro holístico, me ha topado con algunas que no saben en qué momento ir con el quiropráctico, porque les duele en alguna parte del cuerpo. Y después cuando preguntándoles, le digo, no, es que tienes que ir a quiropráctico. O sea, yo creo que tienes que ir a quiropráctico, porque digo, esto no se cura con pastillas o algo así, ¿no? Porque han ido con personas así ya medio chuecas que nunca pensaron o que no saben que deberían ir con el quiropráctico. ¿Me explico? Ujú. Sí. O sea, o sea, ¿tú qué les dirías a las personas? ¿O cómo deberían de saber que deberían ir al quiropráctico? Ay, qué buena pregunta, Marco. Gracias también por la pregunta. Fíjate que creo que muchas personas tienen ese tipo de dudas o que también no saben, ¿no? En qué momento pueden abordar a un quiropráctico profesional. Empezando por ahí, aquí en México solo hay 3 universidades profesionales que se expide cédula profesional. Se estudian 4 años, un año de servicio social. Lo explico, Marco, porque hay mucha gente que ya tuvo caídas, tuvieron golpes o ya les hicieron una resonancia y tienen hernias discales o tienen limitación de movimiento y hay una degeneración. Gente que ya lo vive, obviamente busca otras alternativas y nosotros trabajamos para eso, pero hay que hacer un protocolo de atención donde se le pide al paciente radiografías, se hace un chequeo neurológico del paciente y de su columna, se hacen pruebas ortopédicas, se hace la historia clínica y sobre toda esa información que ya se sacó del paciente, podemos dar inicio a un cuidado quiropráctico. Entonces, hay mucha diferencia de las personas que son hueseras, lo quiero comentar porque piensa la gente que porque ya te fuiste y te tronaron y te pusieron una toalla en el cuello y te jalaron y ese tronido ya ayudó a todo y eso es mentira, porque entonces cada que tú no te atiendes de una manera profesional donde se te haga un chequeo y se saquen estudios, cualquier persona puede ser tronadora, ¿no? Solo que tenga como el valor de hacerlo.
El punto es qué estás haciendo y qué estás moviendo, porque puede quedar la persona paralítica. Entonces, uno, para que tengan cuidado con quién se atienden y que pidan cédula profesional, porque solo hay 3 universidades, que es la Universidad Estatal del Valle de Catepec, Universidad Estatal del Valle de Toluca y la Universidad Veracruzana. Y partiendo de eso, ¿en qué momento se va a dar cuenta una persona que requiere de un quiropráctico? Una persona que trae dolor de espalda, de cintura, de cuello, dolores de ciática, que ya tenga problemas de hernias de disco a nivel cervical, lumbar, torácico, que esas personas también incluso después de una caída, un accidente, la gente que es muy sedentaria, que tiene sobrepeso o que está mucho tiempo sentada o parada en su trabajo, empiece a generar dolores. Hay gente que ha tenido después de un accidente migrañas, ¿no? Porque tuvieron un movimiento de latigazo del cuello y se bloquea su zona cervical y entonces ya no pasa la información adecuadamente y el cuerpo está muy reactivo. O cuando tienen adormecimiento de brazos o piernas o pierden la fuerza. Y entonces también es un indicativo de que hay un cambio a nivel de la columna vertebral. Entonces, lo más adecuado, lo más recomendable es checar la columna vertebral para evaluar cuántos cambios ha tenido la columna empezando. Imagínate tan solo el uso del celular, ¿no? Que estamos aquí y la flexión del cuello, que es constante y hace un cambio a nivel normal de la columna. Entonces, eso nos lleva a tener lesiones en el cuello. Una persona que está constantemente sentada en la oficina o por el tipo de trabajo que tengan, todo el peso se nos va a la zona lumbar. Entonces, toda esa carga excesiva y luego que no te mueves o no tomas agua, va a repercutir en tu columna. O ahora imagínate una persona que tan solo tiene sobrepeso y que no se mueve. Entonces toda la columna está teniendo cambios porque hay un exceso de peso. En las personas que están embarazadas también, porque ya hubo un cambio a nivel lumbar por el cambio de peso y también cuando se alivian, porque ya hizo un cambio la columna vertebral. Entonces, la quiropráctica está diseñada y dirigida desde un recién nacido, que también si nació por cesárea, hacen la tracción de su cuello y ya están lesionando el cuellito del bebé. ¿No? Entonces, desde la embarazada, un recién nacido, un niño para que tenga mayor crecimiento, un adulto mayor también incluso, ¿no? Hay técnicas especiales para un adulto mayor que si le duele la rodilla, ya no está caminando de una manera adecuada. Eso también, las personas que usan andaderas, que usan muletas, llegaron a usar muletas o usan el bastón y no lo utilizan de una manera adecuada, toda la columna le están cambiando cuando tienen espolón calcáneo, ya no están caminando de la manera adecuada y las cargas se cambian. Una persona que tiene escoliosis. Entonces, creo que todos somos candidatos cuando estamos educados, porque lo importante es que la información del cerebro pase libremente a través de la columna vertebral. Entonces, un quiropráctico lo que hace es liberar la columna vertebral a través de un ajuste para que la información neurológica baje libremente y regrese libremente. Cuando ya tenemos lesiones en la columna, hay más subluxaciones o interferencias neurológicas que no están dejando que pase la información. Entonces, lo más adecuado es que la quiropráctica sea para todos y con más ímpetu para personas que ya traen lesiones. Oh, perfecto. Sí, gracias. Gracias. Qué buena respuesta y qué profundidad para contestarla, honestamente, querida Wendy. Oye, qué interesante todo lo de la quiropráctica. Uno pareciera que Sí. realmente de verdad tú dices, voy con el huesero, vuelvo a repetir eso y nada, crack, crack, a que te truenen. No, Y es, ay, qué rico me tronó, ya voy bien. Carlos no. Quintanar. Sí, Alex, fíjate que algo que a mí me ha caracterizado a lo largo del tiempo es que mucha gente se acerca conmigo por temas de sanación y me piden, oye, ¿me puedes dar un masaje? Oye, ¿me puedes tronar? Como si uno tuviera la obligación de saber todas esas técnicas, ¿no? O sea, primer error. Pero algo que yo personalmente he cuidado es el manejo del cuerpo físico. Porque yo estoy convencido de que el cuerpo es profundamente fuerte si tú lo tratas en un sentido,
Pero si giras tantito en un sentido que no sea natural para el cuerpo, creo que lo puedes lastimar. Y ese daño es muy doloroso y puede ser permanente, que es lo que comentabas ahorita sobre la columna vertebral. Entonces creo que este énfasis que estás haciendo en cuanto a que tenemos que ser muy cuidadosos con quién toca nuestra estructura ósea y sobre todo nuestra columna vertebral, creo que es algo muy importante. Fuera de cámaras estábamos hablando del tema del agua y para mí es un súper tema porque me he metido a estudiar mucho el tema del agua. A mí me encantaría que nos dieras un poquito qué tanto afecta realmente tomar o no tomar agua. Híjole, Carlos, eres de los míos con esa pregunta que me estás haciendo. Mucha gente que ya me conoce dicen, Wendy va a empezar a hablar del agua. Es que somos 75% de agua, imagínate, todas nuestras células requieren agua. Un 75%, hagamos una línea del cuerpo, ¿no? Somos agua. Entonces, el agua es bien interesante y bien importante para que el cuerpo pueda generar sus funciones, ¿eh? Funciones metabólicas, funciones bioquímicas, funciones de excreción, que es importante que el cuerpo deseche, ¿no? Pero imagínate que estás deshidratado. O sea, tan solo hablar de y decir esto, y yo les digo que lo que tiene es hidratación, empezando por algo básico, o sea, lo más básico. Ahora voy a entrar en mi tema, Se te, que se te- practica y atención hacia la columna. Querida Wendy, se te está En cada cortando mucho. vértebra, ¿Ahí me escuchas? ¿me escucha? De repente se te Sí, yo pierde. sí los escucho. ¿Sí? Ahí estás mejor otra Ya vez. regresó. Sí. Gracias. Vuelvo a explicar que entre cada vértebra hay un disco intervertebral. Ese disco es un disco que es fibroso, pero tiene como gelatina, ¿saben? Y esa gelatina es la que tiene que estar bien hidratada, porque para nosotros es como si fuera nuestro aceitito o colchoncito para que tengamos movimiento. Entonces, imagínate que las personas en vez de tomar agua, toman refresco o Cerveza. toman bebidas bien azucaradas o incluso también toman suplementos, pero esos suplementos requieren agua. Y si tú no estás consumiendo el agua necesaria y nada más estás consumiendo porque alguien te dijo que era bueno o nutritivo, también estás teniendo un problema porque no sabes el metabolismo que conlleva lo que te estás comiendo o lo que te estás metiendo a la boca. Y esos discos intervertebrales, si tú no los hidratas, pues va a pasar lo contrario, ¿no? Se deshidratan, real, se aplastan. Y lo muy conocido, muy escuchado que decimos, ah, yo medía tanto y ahora ya mido tanto, porque sí pierdes medida, tanto porque el hueso no está bien calcificado, porque requiere una parte metabólica con el agua y el disco se deshidrata y es como una pasa, ¡pum!, se chupa. Y entonces también aparecen las muy famosas hernias discales y imagínate con una persona deshidratada. Y todas las articulaciones para que tengan movimiento requieren líquido sinovial. Y ese líquido sinovial pues va a estar siendo auxiliado porque es líquido, no es agua como tal, es líquido porque tiene nutrientes. Y entonces, ¿de qué manera vas a tener ese líquido? Tomando agua. La que tú quieras, que ahorita hablábamos de diferentes tipos de agua y todo, digo, ya con que tomes agua, pero es agua simple, lo que requiere tu cuerpo porque somos 75% agua. Y hay una fórmula también para que nosotros podamos sacar nuestra cantidad de agua necesaria y eso tiene que ver con tu peso y con tu altura. Entonces tampoco es como esa receta, ¿no? Para todos, 2 litros de agua todos tenemos que tomar. Dices, bueno, en promedio es lo que requieres tomar, pero con base a tu peso y con base a tu altura
es lo que sacamos como ecuación para poder ver cuántos vasos de agua son los que requerirías tomar, porque tiene que ver con tu peso y con tu altura para que tú puedas saber cuánta agua requieres estar tomando. Por favor, pásanos la clave. ¿Cómo le hago para sacar mis medidas de agua? Si peso tanto y mido tanto, ¿cómo le hago? ¿Cómo se multiplica? ¿Se suma, Ok, se resta, se divide? ¿Qué se hace, querida Wendy? vamos a hacer el ejemplo entonces. Qué buena pregunta. Si tú pesas, vamos a hacer algo bien fácil, ¿eh? Bien fácil. Si tú pesas en kilos, será entre 10. A ver, de nuevo, porque se trabó. ¿Cuántos vasos de agua tenemos que tomar? De nuevo, porque se Si trabó un peso poquito. 70 kilos, Ajá. ajá. Es que se trabó, no Si escuché peso el 70 principio. kilos, ¿sí me escucha? Te estás trabando otra vez un poquito, pero a ver, repítelo de nuevo. Todos tenemos interés, hasta los que están viéndonos en otros países y en otros lados, estamos queriendo apuntar la clave, querida Wendy. Está aquí en el libro y qué padre que se les haga tan interesante. Aquí lo tengo, creo, para que se los diga con una formulita que está súper fácil, porque tiene que ver con el peso. ¿Te parece en lo que encuentro la fórmula para que también no les diga de más? Este, podamos seguir a otra pregunta y Seguimos les con doy otra la fórmula. Claro Sí, que sí, claro. claro que sí, querida Wendy. Vamos a seguir con otra pregunta en lo que encuentras la fórmula, porque es más, vamos a hacer una cosa, no des la fórmula hasta el final del programa para que los que nos están Sí, viendo no se vayan. Así es ¡Ay, que qué si les interesa emoción! la fórmula, si les interesa la fórmula de cómo, de cuál es el agua que tienes que tomar exactamente, no te pierdas este final. Entonces, querido Armando, por favor. No, pues mira, muy interesante todo lo que ella habla porque le comento a Wendy y al auditorio que yo soy una persona discapacitada y de alguna manera he tenido problemáticas con las piernas, pero ahorita ya me pusiste a pensar si es la columna, si son los músculos, si son las piernas. Entonces, y yo sí he ido con el huesero, pero como 20,000 veces y diferentes. Y unos funcionan un ratito, otros funcionan a veces, y bueno, es un desastre. ¿Qué pasa con las personas que intentamos buscar por todos lados en el aspecto quiropráctico? ¿Tú qué le recomendarías al auditorio en cuestión de quiropráctica, hacia dónde dirigirnos y en base a qué? O sea, porque tú manejas mucho la columna y quiero pensar que la columna es la principal que nos hace todos los daños eh, secundarios. Entonces ya me pusiste a pensar si mi problema es de columna. Pero ¿qué le recomendarías al auditorio, a nuestros seguidores, cuando encontremos que hay que ir con el quiropráctico? Ok, Armando, tu pregunta otra vez vuelve a ser muy interesante y era lo que yo comentaba al principio. Creo que algo bien interesante es poder conocer que esto para empezar es profesional, ¿no? Lamentablemente, ay, lo voy a decir abiertamente, lamentablemente hay mucha gente que no tiene ética, ¿sabes? Y desde que estamos hablando que solo son cursitos con gente que no se ha comprometido con la salud de la persona. Entonces, no estamos viendo a personas, o sea, la visión es otra, porque entonces cuando tú diriges a una persona y estás viendo el problema que tiene, tú puedes darte cuenta cuál es tu alcance y cuál es tu limitación. Desde ahí ya estamos hablando de una ética profesional. Punto número 2, cuando tú no sabes si estás yendo de un lado a otro y a otro y a otro, nunca vas a tener un cambio, nunca. ¿Por qué? Porque uno va a tener una visión para poder atenderte, otra persona va a tener otra visión. Y cuando tú no terminas un cuidado, el que tú quieras,
va a estar siendo intermitente. El cuerpo otra vez va a volver a reiniciar el cambio que le estás haciendo. Y si vas con otra doctrina, otra área, otra especialidad, otra vez se vuelve a reiniciar, porque acuérdate que el cerebro tiene plasticidad. Entonces, cuando está empezando a hacer un cambio y lo dejas a la mitad y vuelves a ir con otra persona, otra vez vuelve a iniciar. O sea, es un cuento de nunca acabar. Y eso pasa lamentablemente con los pacientes que no están educados, punto número uno, pero lo principal es cuando no vas con una persona profesional, porque no te sabe dirigir. ¿Por qué no te sabe dirigir? Justo por eso, porque la capacidad o el alcance que tiene para visualizar a un paciente no tiene las habilidades ni capacidades para decirte, sabes, no es conmigo. Y voy a decir un tema muy fuerte, pero que es real y pasa. Cuando uno sabe leer un buen estudio, puedes detectar incluso cáncer cuando ni siquiera es tu área, ¿sabes? Imagínate, estamos hablando de cosas muy fuertes y que si tú de repente es nada más porque oyes que ya tronó, ya estás bien, eso es mentira. O sea, es muy arcaico, ¿sabes? Ya eso ya es muy arcaico. ¿Por qué? Porque la columna, si la mueven de más, te pueden lesionar, puedes quedar hemipléjico, cuadripléjico, o si tú no tenías una fractura completa, te la van a hacer completa, porque ni siquiera te están haciendo un chequeo, mínimamente una radiografía, ¿sabes? Entonces, para todas las personas que tienen esa duda de en qué momento o cuándo es que estoy bien, o pidan cédula profesional, que le saquen un estudio, y si no te sacan un estudio, pues desde ahí es sospechoso, no lo saben leer, por eso no te mandan a sacar ningún estudio. Punto número dos, si tú inicias algo y no lo terminas en cualquier área de tu vida, pues obviamente eso va a quedar al aire. Entonces, cuando tú llevas un cuidado quiropráctico, es un proceso que se requiere llevar para que el cuerpo haga cambios y metamos una nueva memoria al cuerpo. Y el cuerpo se rige por procesos. Y todo eso se los explico aquí, porque era lo que le decía Alejandro, ¿no? Cuando estábamos platicando. Hay veces que ni nosotros mismos conocemos el proceso del cuerpo, ni nosotros mismos sabemos cómo funciona el cuerpo. Y justo por eso se lastiman, porque la vecina, el vecino, alguien les dijo que este producto es muy bueno. Y es una persona secular, o sea, alguien que está vendiendo un producto y nada más porque alguien le dijo y él lo vuelve a replicar. Y lamentablemente hay mucha gente que cree eso. Y yo no estoy diciendo que tal vez su producto no sea bueno, pero no tienes una supervisión médica y no te están llevando un chequeo. Entonces ahí es donde caemos en problemas porque no te estás atendiendo con un especialista. Y entonces yo decía como ejemplos, ¿no? Hay muchos comerciales en la televisión que sin que vayas con el médico te están diciendo que te tomes. Y Es del otro correcto. lado hay mucha gente que no tiene el conocimiento y que nada más porque truena, nada más porque puso terapias y hizo cosas, ya está súper bien todo. Y ahí caemos en el problema, porque la persona cuando no se siente bien ya brincó con otra persona, ya brincó y ya brincó. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que avanza su problema. O sea, no se dan cuenta del antecedente tan importante que están provocando, que cuando algo se puede ayudar para que esto ya no avance, dejan que siga avanzando por no explicar y direccionar a un paciente de una manera profesional. Correcto, tienes toda la razón, Wendy, porque realmente a veces la desesperación del paciente lo lleva a eso. Y luego, pues los planes de quiropráctica, pues a veces son tardados y la gente se desespera. Pero bueno, muchísimas gracias, Wendy. Gracias por tu explicación. Gracias, gracias Armando, Gracias. gracias Wendy. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ¿no es cierto? Aquí no hay pausas comerciales. Vámonos a los comerciales, querido Carlos, pero antes que nada debo decirles a todos los que nos escuchan en cualquier parte de Latinoamérica, muchas gracias. Quiero decirles que este próximo 30 de enero vamos a formar parte de la Feria Internacional del Libro y nosotros, Escritores en Acción, vamos a cerrar ese magno evento. Por favor, no olviden en seguirlos.
no olviden en acompañarnos. Muchas gracias porque gracias a ustedes todo esto está creciendo y cada vez estamos avanzando mucho, mucho más. Ahora sí, querido Carlitos, buenas noches. ¿Cómo estamos en las redes? Y cuéntanos, ¿qué estamos haciendo? Claro que sí, estamos trabajando aquí en Escritores en Acción como parte de lo que ya conocemos como Universo Fénix, todo este contexto en el cual tú puedes desarrollar infinitamente tus habilidades, tus capacidades. Y en esta parte muy especial de Escritores en Acción, lo que nosotros hacemos cada lunes a las 9 de la noche es este trabajo que conlleva impulsar escritores, impulsar autores, darlos a conocer, precisamente también difundir libros, difundir información que a ti te sirve en casa, que puede servir para tu día a día. Y fomentamos la lectura, fomentamos el hábito de la lectura. Y en este caso tenemos a Wendy con este libro muy bonito que se llama Más allá de la quiropráctica. Y es algo tan preciso que me hace reflexionar en que precisamente aquí el tema es, por un lado, la inconsistencia que tenemos al llevar algunos procedimientos, eso lo digo yo como paciente. Dos, la ignorancia que tenemos del propio cuerpo y de cómo funciona, algo tan básico como cuánta agua debo tomar, que te vamos a decir cómo calcular el agua que debes de tomar al final del programa, antes de despedirnos. Y, por otro lado, la falta de profesionalismo de muchas personas que están inmiscuidas en el medio de la sanación. Entonces, cuidado con esto, porque esto puede causar lesiones graves a cualquier persona. Y en este camino de las redes sociales, muchas gracias. Saludamos a Vicky Moreno, a Ángel Carrillo, a Lindsay Derbesi, colega, bienvenida, qué bueno que estás en esta transmisión. Al Centro de Atención Psicológico, que también está viendo el programa, María Luisa Perales, que también está viendo el programa, Osvaldo Navarrete, que también nos acompaña, y Marisol Zamora. Y por aquí nos dicen, pregunta, se hicieron muy famosas las camas Seragem en algunos sillones que dan masajes, supongo, y quiero pensar que son los masajitos estos que vas a un centro comercial, te sientas, ¿no? Dice masaje shiatsu, y ahí te pasan bolitas por toda la espalda, el mismo sillón te lo hace. Y la pregunta es, ¿qué piensa la invitada de estos productos? Y con esa pregunta continuamos con Wendy. Adelante. Híjole, de verdad estoy muy contenta porque eso era lo que yo quería, que la población, sus dudas que tienen, hay mucha gente que está igual, ¿sabes, Carlos? Y este tipo de situaciones, cuando nosotros vemos la columna vertebral de frente, se tiene que ver derechita, y eso lo notamos en una radiografía. Pero cuando nosotros estamos de costado, tenemos que tener 4 curvaturas: curva cervical, curva dorsal, curva lumbar y curva sacra. Esas curvaturas para nosotros sirven como si fuera un resorte. O sea, la columna es la segunda parte del cerebro, pero también es un resorte. Las vértebras del cuello son pequeñas y las vértebras lumbares son gruesas. Entonces, imagínate que tú te subes una cama Seragem o un silloncito de los que dan masaje. Te está moviendo de todo a todo, ¿no? Y les digo que el cuerpo tiene varias barreras de protección. Una es la piel, la otra es el músculo, la otra es el hueso y hasta adentro está la médula. Entonces, lo que están haciendo esos masajeadores tienen calor, masajean y dan calor. En el momento que tú estás dices, ay, me dolió y me estuvo pasando, y ya después cuando sientes, ya sientes rico porque ya te masajeó y te puso calor. Aquí el punto es qué pasa después de que pasa el calor y de que pasa el estímulo de todos estos aparatos. Si tu columna estaba fuera de su lugar porque las vértebras van una sobre otra y a los costados salen raíces nerviosas, cuando estas vértebras se mueven fuera de su lugar y tú le estás pasando un masajeador o esas bolitas que te están dando y dando masaje, ¿qué es más fácil? ¿Que esto se siga saliendo o que regrese a su lugar si esto ya está fuera de su lugar?
Y entonces tú ahí estás media hora, dices, no, pues qué rico. Pues claro, porque tiene calor. En el momento te está relajando por el calor. Pero esto que estaba fuera de su lugar está siendo partidario para que siga estimulando y siga saliéndose de su lugar porque esa zona está inestable. Y si tenemos la lógica de que la columna es un resorte, el movimiento que tiene aquí va a repercutir arriba y va a repercutir abajo. Y se va a inestabilizar más tu columna. Y en el momento vas a sentirte bien. ¿Por qué? Porque te pusieron calor. Y es como cuando te metes a bañar, el calorcito te relaja, pero cuando se pasa ese calorcito sigues igual. Pero en las camas Seragem o en este tipo de sillones que dan masaje, sigues igual o peor, porque ya permitiste que se estuvieran moviendo tus articulaciones y va a generar un cambio en tu columna y la presión y y la respuesta es solamente que estuvieras bajo Querida Wendy, en nada, pero te lo aseguro que no, porque hacer una buena evaluación. querida Ya no se Wendy, escucha. te perdimos, pero no te preocupes porque eso es parte de hacerlo en vivo y de que estemos aquí, así es que si nos puedes regresar un poquito de lo que estabas diciendo sería increíble. Ay, Quedaste en la conclusión. sí, no es lo más recomendable estar en este aparato. Tu No, columna no, querida, estás, a ver, yo creo que se movió algo por ahí. esto está fuera de su... Algo anda mal, querida Wendy, no te preocupes, Oh, en lo ¿ya? que te acomodas, a ver, por ahí ya se escucha mejor. Si no, a Pues lo fíjate mejor que Wendy busca resolver ese tema de Internet. Quiero leer aquí. También Sí. está con nosotros Rosario Orozco, Rosario Torres Orozco, también está viendo el video. Y Laon Oimal, que nos ha acompañado ya en otros programas. Saludos, muchísimas gracias. Dice, estos sillones de las plazas son la maldad, jajaja. Ja, ja. Yo me senté en uno y me activó la ciática que me duró una semana el dolor. Saludos, amigos. Justamente eso es lo que yo iba a decir. Fíjate que yo sí soy de los que veo los silloncitos y digo, ay, 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 10 pesotes de masaje. Y ya después sí sientes cómo te mueve todo así, pero se siente sabroso. Dice este hombre que le generó la asiática. Pues bueno, a mí la verdad es que sí me ha ayudado, pero no sabía que sí hacían una cosita mala por ahí, Wendy. A ver, ya, parece que te ves mejor, Wendy. Concluye tu micrófono ahora. Sí, no sé. Incluso me sacó y yo estaba muy normal platicando. Vuelvo a explicar. La columna vertebral, si tiene vértebras que se han salido de su lugar, ¿sí? Tienen raíces nerviosas a los lados. Entonces, esta columna, si tú le estás pase y pase esas rueditas y como tienen calor, relajan, pero esto se sigue moviendo porque lo inestabilizas. Entonces, no hay un movimiento adecuado y mueve toda la columna. Entonces, justo este tipo de cosas pasan porque no hay una supervisión médica. Entonces, cuando se mueve por mover la columna, va a generar que haya más movimiento porque está inestable. Entonces, esta inestabilidad que ya tienes la va a llevar más fácil a que se siga inestabilizando más, a que regrese en su lugar, porque no hay un movimiento específico, es un movimiento general para todo. Y te sientes mejor en el momento porque te están poniendo calor y ese calor relaja, pero el problema es cuando se pasa ese calor, genera más problemas porque la columna ya
inestable y la mayoría de la gente que va a esos lugares o a ese tipo de camas o sillas o sillones es porque ya está mal. Ok, Ok, Entonces, no es lo más recomendable ni lo más adecuado. no me voy a volver a sentar en un sillón de esos. I am promised. Querido Marco Navarrete, No. adelante, Marquito, ¿qué pregunta le hacemos? sí, yo le quise una pregunta derivado igual de un problema que tuve y la verdad yo le agradezco muy fuerte a un amigo porque prácticamente se volvió un amigo porque tuve que estar en terapia, pues yo creo que cerca de un año porque sí ¿cómo se dice? Me disloqué dos vértebras y luego tuve un problema de la ciática y este amigo, que es quiropráctico, me sacó de ahí, o sea, de verdad, siempre cuando puedo le agradezco muchísimo. Y a lo que voy es que me di cuenta que también fue un problema emocional que yo tenía, ¿no? Y a lo que voy es que en tu libro mencionas algo, ¿no? Entonces, acerca de las emociones. Entonces, mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué papel juegan las emociones en los padecimientos físicos más comunes? Híjole, ay, es que están súper interesantes sus preguntas, me encanta. Imagínate que una persona está enojada, ¿no? Y de repente por ese enojo se contrajeron sus músculos y ya traen la tortícolis o el dolor de cabeza o la migraña, porque ahí tienen retenida toda la energía. Y como el músculo se jala, mueve la vértebra y la raíz nerviosa se presiona y ya traen insomnio, dolores de cabeza, zumbido de oídos. Hablemos de otro tema y este ¿Ya tema ves, también Alex? hay otras personas que tienen pérdidas, ¿no? Y que no las gestionan de una manera adecuada porque lamentablemente no aceptamos la muerte, ¿no? Hablemos de un tema en específico. Y entonces, aquellos que no han podido soltar a un familiar que ya tiene años y que viven con culpas o viven con resentimientos, ese tipo de dolores, como lo cargan con esa tensión, se vuelven en lumbalgias o se vuelven en ciáticas. Y tú le preguntas al paciente, ¿pero qué le pasó? Incluso hay pacientes que te dicen, no tengo nada, no hice nada. O sea, me levanté y ya no me podía mover. Entonces un dolor no viene de la nada, ¿sabes? El cuerpo te habla. Y entonces dices, ok, no se cayó, no tuvo un movimiento brusco, ¿qué estuvo haciendo? Y sigues indagando y el paciente te dice, es que, ahí empieza, ¿no? Es que en mi casa estaba pasando esto y tal vez hubo un coraje muy fuerte o me decepcioné y me siento muy mal. Y entonces su emoción somatiza el dolor y directamente cuando la columna ya no está estable, se somatiza donde el cuerpo está más débil. Si tú ya tenías un dolor de cuello, ahí se va. Si tú ya tenías un dolor lumbar, ahí se va. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya trae una debilidad y como baja tu sistema inmunológico, ante cualquier emoción, obviamente la que te juega a favor es que estés feliz o estés contento o te sientas tranquilo. Tu sistema de alerta no está alterado. Entonces, si estás enojado, si estás triste, si estás con mucho estrés, o incluso cuando no sueltas, ¿no? Que estás ahí como con la, ¿qué diría yo? Como alguna emoción que tú ahí la traes guardada, tu cuerpo lo presenta como estrés y el estrés te va a bajar tus defensas. Y entonces la emoción tiene mucho que ver. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Y aquí viene, la emoción se siente directamente en el estómago. Entonces, tus emociones están dadas directamente en la parte metabólica. También lo muy sonado, ¿no? Que dicen, tenemos dos cerebros. El intestino es el segundo cerebro, porque ahí se secretan la mayor cantidad de hormonas y estas hormonas están dadas también con las emociones.
que estás enojado y ay, sentí la contracción en el estómago, o me dieron una mala noticia y ya ay, la sentí en el estómago. Y entonces imagínate también cuando está ligado con tu mala alimentación, las defensas siguen bajando más, ¿no? Entonces, la emoción está directamente ligada con tu dolor y el dolor se somatiza en tu cuerpo y lo puedes sentir ya sea en los brazos, en las piernas y el cuerpo te está hablando qué es lo que le está pasando y eso es real. Pero la conexión que más te puedo decir es el eje intestino-cerebro y que está regido por el nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal y le hace mucho honor a su nombre. Es vago, anda en todos lados. Por eso lo resientes en el estómago y haz de cuenta que el nervio vago hace, hace una fiesta para empezar a tocar todo el tablero y prender los botones rojos, ¿no? Y el cuerpo dice, ¿qué me pasó? Y la persona dice, pero no me duele, y ahorita me duele. Claro, porque hubo un estímulo de estrés o hubo un estímulo directo que no se gestionó y que ahí el cuerpo lo está reteniendo. Entonces, tu emoción se manifiesta en el cuerpo cuando no la tienes bien gestionada o incluso cuando no descansas, ¿no? Que tú dices, pero es que no he hecho nada, no me ha dolido nada, sí, pero tampoco has descansado. Y el cuerpo también te reclama eso, ¿sabes? Y esa emoción de tanto cansancio la vas a somatizar y se te van a bajar las defensas, porque el nervio vago se encarga de eso, de estar mandando señales de que algo está alterado, ¿Ya ves, Alex? A ver si ¿sí? así se te quita tu ruido del oído. Ya me estás balconeando, querido Uy, Marco, aquí con toda mi audiencia. Sí, ¿qué crees que yo traigo un zumbido acá en el oído? Todo el día lo he traído el día de hoy, pero muy fuerte. De hecho, en este momento lo estoy escuchando, pero ya después hablamos de mí. En este momento, quiero por favor pedirte, querida Wendy, que ha llegado ese momento que todos los que estamos aquí, tanto la audiencia que está en otros lados, como los que estamos aquí sentados, estamos esperando la fórmula secreta de cómo saber ¿cuánta agua debo de tomar? ok, la fórmula está súper fácil, pero sí es bien interesante. Es un tema, miren, les voy a enseñar aquí, está en la página 206. Ay, ¿sí lo enfoca? No, ¿verdad? No, no se Bueno, enfoca. se los leo, no lo quiero enfocar, no se preocupen. Se Tú los dinos voy dónde a lo leer, compramos. está muy pequeñito. Ok, dice hidratación. El cuerpo está compuesto en un 50% ¡Ay, no puede divide ser! tu peso en kilogramos. Querida Wendy, vas a tener que regresarte todo porque volvió a fallar el internet. Justo cuando ya iba a dar la fórmula, Justo yo cuando bien estaba yo, atento de... mira, aquí tengo mi pluma, aquí tengo mi En pluma. kilogramos. Estamos listos. Y sí Otra se vez, a ver, fue. ¿Ya Wendy, me no, escuchas? Wendy, por Danos la favor, no nos fórmula, hagas. danos la fórmula. Yo no sé si lo estás haciendo al drede o realmente los tienes a todos como ahí en Televisa cuando van a decir el nombre del campeón. ¡Ya! Sí. ¿Ya me escucho? Venga, venga. Ok, divide tu peso en kilogramos. Vamos a hacer un ejemplo. Yo peso 70, un ejemplo. Y lo vamos a dividir entre 7. Mi ejemplo es, yo peso 70 kilos y lo divido entre 7. El Ok. resultado, que son 10 vasos, ¿sí? 70 entre 7 es igual a 10, ¿sí? Entonces, mi resultado son 10 vasos de agua de 250 mililitros. Y como son 250 mililitros y son 10 vasos, entonces, ¿cuántos litros de agua son? 2,5 litros. 2 litros. 2,5 litros. 2,5 litros. Entonces, eso está direccionado a mí porque yo peso 70 kilos. Entonces, cada quien con el peso que tiene lo divide entre 7 y te va a dar
el resultado a los vasos con agua que te tienes que tomar. ¿Sí me di a entender? Sí, muy bien. Claro y Sí. perfecto, y me queda así. Yo peso 80 y tantos, o sea que me tengo que aventar como 3,5 litros. Sí. Entonces, volvemos al punto. O sea, es muy secular y muy general cuando dices 2 litros de agua diario. No, es que hay una fórmula, volvemos al punto. ¿Con qué objetivo o quién te dijo? Y volvemos a la receta de lo que me dijeron, ¿no? Entonces, en realidad, hasta tomar más agua que te va a provocar que te desintoxiques, que estés hidratado, que tu cuerpo saque todo lo que no le sirve, ¿no? Que tengas más oxigenación en la célula, que estés más ligero, que tú tengas mejor metabolismo. Pero mucha gente está estreñida, no duerme bien también, tienen insomnio y es porque están deshidratados. Ok. ¿Sí? Ok. Querida Wendy, muchísimas gracias. Hemos llegado casi al final del programa y antes de cerrar quiero agradecerle nuevamente a todos y cada uno de los que nos siguen del otro lado de la pantalla, ya sea en sus celulares, en sus computadoras, en sus tablets o donde quiera que nos veas, de verdad y de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos en Escritores en Acción. También tenemos otros podcasts y tenemos muchas cosas que estamos preparando para ustedes. Por favor, espérenlas porque vienen cosas extraordinarias. Y bueno, estamos contentos hoy con la presencia de Wendy y antes de que yo cierre, quiero pasar a Carlos Quintanar para que nos termine de dar los saludos de todos los que están del otro lado de la pantalla. Claro que sí, aquí estamos en línea y muchísimas gracias también a Leida Blandón y a Adriana Sánchez que se sumaron a esta presentación. Tenemos aquí una pregunta de la Olmal. Dice, una duda, si le ponemos sal al primer vaso de agua que tiene menos en la mañana, ¿nos ayuda más a hidratarnos y a activar la energía? Es una pregunta específica sobre el agua y me encanta esto. Te voy a dejar yo con esta pregunta, Wendy, no sin antes felicitarte porque aquí vamos a proyectar que tu libro es bestseller, junto con la pregunta de que está, que está en la mesa. Yo quiero que nos digas también dónde pueden adquirir tu libro, porque parte del trabajo que nosotros hacemos es fomentar la lectura e impulsar escritores como tú. Así que dinos en dónde podemos encontrarlo, dónde podemos adquirirlo y responde la pregunta de la sal en el agua. Gracias. Ok. Recuerden, bueno, algo bien importante en cuestión de términos, que el agua en nuestro cuerpo lo que está haciendo es como tal tener más líquidos en el organismo, porque en el organismo tenemos líquidos, como tal no es agua, porque cada líquido, ¿no? Líquido celular, líquido sinovial, en la médula espinal también tenemos ese líquido. Entonces, ¿qué está provocando? Que nosotros cuando tomamos agua dentro del cuerpo haga un cambio, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para mantener esos líquidos que somos como el 75% de agua. Cuando nosotros tomamos agua con sal, estamos haciendo una hidratación porque es el cambio intercelular de electrolitos. Entonces, sí es recomendable hacerlo y tomar agua y con sal, y lo más recomendable, pues que sea sal de grano, que tengan más minerales, y pues y ahorita podemos hacer como un comercial, ¿no? La sal del Himalaya que tiene más minerales en comparación con una sal de mar, ¿sí? Y la otra pregunta, en mis redes sociales a mí me encuentran como wendyjiménez.bienestar. Ahí es donde pueden contactarme para poder adquirir el libro y estamos en la plataforma de Amazon también, para las personas que están en otros países, en otros lugares, que pueden adquirir el libro. Muchísimas gracias, querida Wendy. De verdad, un gusto, un placer enorme haber coincidido contigo. Qué gran historia, qué gran forma, qué bonita forma, mejor dicho, de compartir, de expresarte. Se nota que
te apasiona lo que haces, se nota que te encanta lo que haces y tienes una facilidad para compartirlo. Digo, qué mal plan del internet que hoy te jugó un poquito de trampa, pero realmente eso es lo de menos, porque todo lo que hiciste fue extraordinario. Gracias nuevamente a toda la gente que nos sigue en Escritores en Acción. Mañana a las 8 de la noche, a través de mi canal Alejandro Carrillo, estamos en Crecimiento Infinito. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo y también en otros canales como el de Carlos Quintanar. Así es que si nos quieren seguir también por ese lado, estamos en Crecimiento Infinito los días martes y los días jueves, donde vamos a estar transmitiendo para ustedes temas relevantes, temas importantes, temas de salud, temas importantes que te pueden ayudar a transformar tu propio pensamiento y tu propia vida. Sin más por el momento, me despido contento, agradecido, feliz con todo el equipo de producción, con todo el equipo de trabajo y con nuestra gran invitada, Wendy Jiménez. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Chao, chao, nos Gracias. vemos. Hasta la próxima. Nos vemos Hasta el la próximo lunes. próxima.